Dios lo bendiga en este día hermoso que el Señor nos ha dado. Este día damos gracias al Señor por otro día hermoso que nos da. Gracias al Señor por otra semana. Gracias al Señor por tantas bendiciones que Él nos ha dado durante la semana y seguirá dándonos. En este día queremos seguir adelante con esta serie, siguiendo al Maestro que se encuentra en el libro de Mateo. Estamos en el capítulo 13. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar aquí y pongamos atención. Vamos a comenzar aquí en el capítulo 13 de Mateo, versículo 24. Nos dice de esta manera, nos dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Vamos a orar en este día. Señor, te damos gracias, Señor, por otro día de vida que tú nos das. Gracias por esta oportunidad que nos da de poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que podamos entender lo que usted nos quiere enseñar. Te pedimos que pueda ser sembrado en lo más profundo de nuestro corazón y así, Padre, Señor, poder traer fruto en nuestras vidas, Señor. Bendice cada oyente en este día. Yo te ruego y yo te pido por aquellos, Señor, que están enfermos, que usted los sane, que usted los levante, que usted los fortalezca, Señor. Gracias porque su palabra nos dice que usted es el mismo ayer, hoy y para siempre, Señor. Y su palabra nos dice que los que confían en Jehová no serán avergonzados, Señor. En este día ponemos nuestra confianza en usted, Señor. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Para traer atención sobre el reino de Dios, Jesús hablaba usando historias. Y usted sabe, como yo, desde niños nos ha gustado escuchar historias, desde el principio hasta el fin. Queremos escuchar especialmente el fin, cómo terminan estas historias. Bueno, el Señor usaba estas historias para llamar atención, para enseñar sobre el reino de Dios. Igualmente en esos días a la gente le gustaba escuchar estas historias. Estas historias, la palabra de Dios las llama parábolas. Parábolas son historias que llevan comparaciones. En otras palabras, hay cosas que se comparan una con otra para explicar una verdad, para explicar lo que se está enseñando. Eso es parábolas. Y el Señor usaba estas parábolas para enseñar sobre el reino de Dios. Ahora, muchos no entendían, quedaban un poco o algunos confundidos cuando escuchaban estas parábolas. Por eso el Señor, después de varias parábolas, decía: el que tiene oído, oiga. En otras palabras, estaba diciendo: pongan atención a lo que estoy enseñando, pongan atención a lo que estoy hablando. Ok, ahora hay una razón principal por qué el Señor daba las parábolas y nos dice ahí en Mateo capítulo 13 versículo 10. Esto lo estudiamos la semana pasada. Nos dice de esta manera el por qué el Señor usaba parábolas. Entonces, en versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen
ni entienden. Lo que el Señor estaba diciendo es de que, mira, hay algunos que tienen el corazón abierto, quieren entender, quieren buscarme. A eso, a eso se les va a revelar el reino de Dios. Se les va a explicar lo que estoy diciendo. Pero hay otros que no tienen el corazón cerrado. Me están rechazando a Dios. No quieren saber nada del reino de Dios o las cosas de Dios. Y a ellos no se les va a revelar sobre el reino de Dios. Por eso hablo yo en parábolas, dijo el Señor. Ese es el punto principal de las parábolas. Hay algunos que aceptan y quieren más y se les va a dar más, dijo el Señor. Pero hay algunos que rechazan a Dios, tienen el corazón cerrado y a ellos no se les va a revelar sobre el reino de Dios. Aún van a quedar atónitos, van a quedar confundidos, porque no quieren nada con las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Pero en este día queremos ver qué es lo que el Señor quiso dejarnos a enseñarnos sobre esta parábola que Él dio aquí en el capítulo 13, versículo 24. Vamos a ver. Después de que Jesús compartía sus historias o parábolas, usaba estas palabras: el que tiene oídos para oír, oiga. Ya hemos hablado sobre esto. Lo que Jesús estaba diciendo era de que pongamos mucha atención a lo que Él está enseñando. Pongamos atención. Mucha gente quizás no entiende parte o mucha parte del mensaje que Jesús enseñaba. Por eso es que tenemos que poner mucha atención a lo que Jesús está enseñando. Aún los discípulos no entendieron parte de la parábola. Por eso nos dice el versículo 36 estas palabras. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa y acercándose a él los discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Los discípulos, hermanos, quedaron también un poco sin entendimiento. Pero ellos tenían el corazón abierto. Ellos querían entender qué es lo que el Señor estaba diciendo. Por eso el Señor, después de hablar, porque habló más de una parábola o historias, después entra en casa y los discípulos van a Él, lo buscan y le preguntan: explícanos, Señor, ¿qué es lo que esto quiere decir? ¿Qué es sobre esto de la cizaña? Aún los discípulos no entendieron parte de la parábola. Jesús terminó, entra en su casa y los discípulos le preguntan. Había algo que ellos no entendían. No podían captar en sus mentes qué era esto sobre la cizaña. Eso pasa en veces que no entendemos algunas cosas de la palabra de Dios. Pero no es que Jesús no quiere que entendamos. Pues nos dice el versículo 16, ahí en el mismo capítulo de Mateo, les dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En otras palabras, les empieza a explicar sobre esta parábola. No la escondió, no nomás la dijo y los dejó. Ellos quedaron inquietos, ellos querían saber más, fueron con él y él empieza a explicarles sobre esta parábola y qué es lo que quiere decir sobre la cizaña. Les empieza a explicar lo que ellos no entendieron. Pero note que ellos fueron y le preguntaron a Jesús: explícanos, Señor, no entendemos. Dinos, Señor, ¿qué quiere decir esto? Jesús desea que uno entienda lo que su palabra dice. Pero yo y usted tenemos que poner nuestra parte también. Tenemos que anhelar entender lo que Jesús está enseñando. Los discípulos no entendían, estaban inquietos, tenían el corazón abierto, querían saber más. Van a Él y Jesús les explica. Ellos hicieron su parte en que fueron a Él y le preguntaron, le pidieron: Señor, explícanos, por favor. A ellos se les dio los misterios del reino de los cielos porque ellos decidieron seguir al Maestro. En el versículo 10 del capítulo 13, Jesús
les dijo estas palabras a los discípulos. Entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ustedes quieren más, se les va a dar más. Ustedes quieren entender, van a entender los misterios del reino de los cielos. Es por eso que el Señor dijo, el que tiene oído, oiga. Pongan atención lo que estoy diciendo. Iban a Jesús a preguntarle, Señor, explícanos. No entendemos, y se les explicó. Cuando Jesús dijo, el que tiene oído para oír, oiga, estaba diciendo, pon atención. Si no entiendes, busca, analiza, examina, pregunta, medita en la palabra de Dios hasta que lo encuentres. En Santiago 1:5 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Reproche es como diciendo que Dios dijera, no viniste al principio, porque no viniste al principio ya no te voy a explicar. No va a haber excusa, no va a haber condición. Si quieres entender, si queremos entender, si queremos que se nos revele lo que el Señor, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, el Señor dice, yo te voy a dar sabiduría. Es lo que Santiago estaba diciendo. Te lo va a dar, dice, abundantemente y sin reproche. Se te va a dar, se te va a explicar. En Mateo 7:7 nos dice la palabra del Señor, el que busca va a hallar. En Proverbios capítulo 8 versículo 17 nos dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Hay riquezas, hay honra, hay justicia en el reino de Dios. Y dice, si lo buscamos, lo vamos a hallar. Es lo que el Señor nos promete. En el versículo 34, ahí en el capítulo 13 nos dice, Jesús dijo estas palabras, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Dice, voy a hablar con parábolas y dice, voy a declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cosas escondidas. Agarró eso, notó eso, cosas escondidas. Cuando hay una cosa escondida se tiene que buscar, se tiene que hallar, se tiene que sacrificar. Una persona que va en busca de una joya, vamos a decir que se dice por allá en las montañas, pues va a preparar su equipaje, va a llevar su pala, va a llevar su pico, va a llevar su lámpara para alumbrar, y llega, después va a tener que escarbar, va a tener que usar el pico, va a tener que sacrificar, va a tener que buscar hasta que haya esa joya. El Señor está diciendo, voy a dar parábolas, cosas escondidas desde la fundación del mundo. Tenemos que hacer nuestra parte también, tenemos que poner atención, tenemos que examinar, tenemos que anhelar, tenemos que tener nuestros corazones abiertos para ver qué es lo que el Señor está diciéndonos. Cosas escondidas es una cosa escondida que se tiene que buscar hasta encontrarla. Cuando el Señor dijo, pongan atención, poner atención es que tenemos que hacer nuestra parte también. Si no entendemos, tenemos que pedirle al Señor. Si queremos más entendimiento sobre el reino de Dios, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que ir a la iglesia. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que pedirle a alguien que nos ayude, que nos explique. El Señor dice, cuando haces esto, se te va a revelar más y se te va a dar más sobre el reino de Dios. Número 1, poner atención. Número 2, aquí. Entonces, en el versículo 36, Jesús empieza a explicar la parábola sobre el trigo y la cizaña.
Y queremos repasar esta explicación del Señor. Aquí comenzando en el versículo 36. Mire, porque los discípulos fueron y le pidieron, Señor, explícanos. Bueno, el Señor les explicó. Dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será al fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen inquietud, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí el Señor les explica. No entendían, pero se les explicó. Se les explicó y después ya entendieron, especialmente esa parte de la cizaña. Note que Jesús empieza a explicar sobre el trigo y la cizaña. Aquí muestra el Señor que Él desea que entendamos lo que Él nos enseña. Y voy a tomar este tiempo más para decirle, gracias a Dios por la Biblia, la palabra de Dios. Porque en ella se nos revela, se nos da la palabra misma de la boca de Dios. Qué bendición es tener la Biblia. Pero también hay veces que uno tiene una Biblia y nunca la lee. Hay veces que uno tiene ahí la Biblia guardada y no se abre para ver qué es lo que Dios dice. Pablo dijo, aprovechemos porque los días son malos. Y de verdad los días son malos. Hay que aprovechar estos días que Dios nos da cada día para buscarle a Él, para pedirle que nos ayude, nos fortalezca, para decirle que estamos agradecidos con Él por tantas bendiciones, para caminar con Él, para pedirle que ponga en nosotros un deseo de conocerle más y más cada día. Perdón. Jesús le empieza a explicar aquí sobre esta parábola. Él no quiere que uno no entienda, pero a la vez tenemos que hacer nuestra parte en buscar a Dios, a buscar su palabra, a hacerlo primero en nuestras vidas para poder entender sobre el reino de Dios. Rápidamente, algunos puntos en esta parábola. Mire, aquí el Señor, y voy a repasar aquí lo que el Señor enseñó aquí en esta parábola. El sembrador es el Señor Jesús, quien siembra la palabra de Dios sobre el mundo para ver quién va a escuchar. El campo es el mundo, donde están los seres humanos que habitan en maldad y oscuridad. Él va sembrando, llamando a ver quién responde a su llamado. La buena semilla o el trigo son los hijos del reino de Dios, son aquellos que han respondido al llamado de Dios, aquellos que han decidido en su corazón, voy a servir, voy a seguir al Maestro. Ese es el trigo, esa es la buena semilla. La cizaña son los hijos del malo. Tenemos que notar algo aquí porque muchas veces hay gente que dice que todos somos hijos de Dios. Pero aquí Jesús explicó lo contrario. Jesús dijo que hay algunos que no son hijos de Dios, sino son hijos del malo. Ahora, no lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Estos son aquellos que rechazan a Dios, que cierran sus corazones a Dios, no quieren saber nada de las cosas de Dios. ¿Y quién es el malo? Nos explica Jesús aquí, es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? O el enemigo de Dios y el enemigo del ser humano, dice que es el diablo. Ahora, vamos a detenernos ahí un poquito también, porque hay muchos que dicen, el diablo no es que existe, el diablo es una fábula,
es nomás algo que se inventó. No, Jesús dijo que el diablo existe. Jesús dijo que el diablo es su enemigo. No nomás de él, es enemigo de cada ser humano. Por eso en Juan 10:10 él dijo que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. El plan del diablo es destruir vidas, es destruir familias, es destruir matrimonios, es destruir el ser humano. Por eso es que vemos tanta maldad, es que vemos tantas cosas horribles, terribles pasando en nuestro mundo, porque hay un enemigo. Ese enemigo es el diablo. Y si Jesús habló y dijo que el diablo existe, es porque él existe. El diablo quiere engañar a la gente. Él quiere poner en las mentes que él no existe. Porque la verdad es que cuando un enemigo es descubierto, es un enemigo derrotado. Así es que Jesús dijo, el enemigo es el diablo. Aquí lo dijo en esta parábola. Otra nota. Mucha gente dice que, como le dije, que el diablo es una fábula, y el diablo no es una fábula. Ahora, vamos a seguir con esta explicación. La ciega es el fin del mundo, o cuando se llegue el juicio final de Dios. Los segadores son los ángeles, quienes son mandados a recoger los malos y a los buenos, ya en el juicio. Nos dice Jesús terminando, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será al fin de este siglo. Enviará él, el Hijo del Hombre, a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, muchos creen que también el infierno es una fábula, es nomás un cuento. Pero la verdad es que Jesús habló aquí. Dice, aquellos que siguen rechazando a Dios, aquellos que siguen cerrando su corazón al reino de Dios, dice, llegará un tiempo donde se juzgará a cada ser humano. Y Dios preguntará, ¿qué hiciste como hijo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por ti? Algunos dirán, lo recibí como mi Señor y mi Salvador. Otros quizás no dirán nada, porque la verdad es de que quizás se les habló sobre el Señor Jesús, se les habló sobre el reino de Dios y nunca quisieron hacer una decisión por el Señor Jesús, pedirle perdón y recibirlo como Señor y Salvador de sus vidas. Otros darán excusas, bueno, yo no sabía, o esto o aquello, pero la verdad es que nadie va a tener excusa en ese día. Y es lo que el Señor explica aquí en esta parábola. Y explicó sobre la cizaña también, que habrá algunos que tristemente van a cerrar su corazón al Señor y a las cosas de Dios. Esta parábola es para todos, es para examinar nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿dónde estoy yo en esta parábola? ¿Dónde está usted en esta parábola? Es para examinar nuestras vidas, para ver en dónde estamos. Yo quiero estar con el Señor. Y yo creo que hay muchos que también quieren estar con el Señor. Este día vamos a orar. Este día, si usted quizás se ha alejado de Dios, bueno, es un momento donde usted puede pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Dame ese anhelo, dame ese corazón para servirte, para seguirte. Quizás usted nunca ha recibido al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Bueno, ha llegado el tiempo. Usted está mirando todo lo que está pasando. Pablo dijo en la palabra de Dios que los días se iban a poner peor. Y no es para asustarle, porque realmente para el Hijo de Dios podemos mirarle el mundo de dos maneras.
Sí, hay cosas que están pasando que están terribles, pero también se nos está declarando que todo lo que está en la palabra de Dios se está desarrollando, se está revelando. Muchos se burlaban, ay, que la vi los últimos días, que las pestilencias, lo estamos mirando, se ha llegado. Son advertencias, es un llamado de Dios para acercarnos. No esperemos hasta un tiempo que ya sea muy tarde. Acerquémonos a Dios. Rindamos nuestro corazón a Dios. Aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Es ahí donde encontramos paz. Es ahí donde encontramos seguridad. Es ahí donde encontramos vida eterna. Es ahí donde encontramos al Señor Jesús. Vamos a orar. Si usted quiere hacer esta oración pidiendo al Señor que entre en su corazón y su vida, repita esta oración y después vamos a hacer una oración general por todos. Diga: Señor Jesús, te doy gracias porque tú pagaste el precio de mis pecados. Te pido perdón. Te pido que entres en mi corazón y seas parte de mi vida. Padre, guía mis pasos hacia usted. Guía mis pasos hacia la verdad. Guía mis pasos, Señor, hacia la vida eterna. Doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, te damos gracias por explicarnos, Señor, esta parábola. Gracias, Señor, porque su deseo es que podamos entender lo que usted nos quiere enseñar. Yo te pido que nos ayudes cada día a servirte, a amarte de todo corazón. En esos días cuando nos sintamos cansados, Señor, nos sintamos, Señor, como que estamos cargados, Señor, con cosas, Señor, problemas y luchas, que usted, Padre Dios, podamos venir a usted y encontrar, Señor, esa paz, Señor, esa victoria que usted solamente puede dar. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, gracias este día. Gracias por escuchar este mensaje. Este día sigamos adelante porque Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén.